último epígrafe del proceso de renormalización, que es este capítulo que seguimos, voy a hablar del efecto de las simetrías. Así que primero repasamos el teorema de Noether. Os recuerdo que decía que toda simetría global continua de la acción daba lugar a una corriente conservada. Donde digo corriente, obviamente hay una carga conservada, pero como cuadrivector, la carga va en la componente 0, la densidad de carga, y la densidad de corriente en el trivector, ¿verdad? Conservada como a lo largo de las soluciones de las ecuaciones de movimiento. Entonces cabe la pregunta de qué pasa en mecánica cuántica, porque las ecuaciones clásicas ya no se aplican realmente. En el formalismo integral de caminos sabemos que la mecánica cuántica está pesando todo tipo de funciones alrededor de la solución clásica. Entonces, lo primero es repasar este teorema de Noether y lo segundo, a ver qué pasa en cuántica y cómo afecta la renormalización. ¿Vale? Bueno, vamos a demostrar esto. Os recuerdo rápidamente dónde salía esto. Tomábamos la variación de los campos. Voy a hacerlo solo en el caso especial, es decir, no hay variación de los puntos del espacio-tiempo. Eso se lo dejo al profesor de relatividad general. Solo miramos las simetrías internas. O sea que hay una delta phi, pensad en una simetría de color o una simetría de isospin, los campos rotan entre sí independientemente de lo que hagamos en el espacio. Si varío los campos, el lagrangiano varía. Esto es la derivada del lagrangiano respecto al campo que sea por la variación del campo. Pero si el lagrangiano depende también, como suele, de las velocidades, pues tenemos un segundo término, que es la derivada del lagrangiano respecto a esas velocidades, parcial mu phi, y ahora parcial mu delta de phi. ¿Vale? Eso lo habéis hecho un montón de veces en varios contextos, o sea que no voy a deducirlo. Por ejemplo, cuando sacasteis las ecuaciones de Lagrange en mecánica clásica, ¿no? Bueno, pues ahora viene el paso donde usamos las ecuaciones de movimiento. Este es el punto que quería resaltar. Al llegar aquí, voy a cambiar la derivada de L respecto a phi por la derivada de parcial de la derivada de L respecto a phi derivado, que es como funcionan las ecuaciones de Euler-Lagrange. Cambio fuerzas por objetos que salen de la energía cinética, típicamente, ¿no? Que son las derivadas respecto a las velocidades, derivadas a su vez. Y luego hay un de phi, y esto solo es cierto usando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Solo es cierto si, como dice el teorema, utilizo las ecuaciones de movimiento clásicas. Si phi es cualquiera, aunque no sea la solución clásica, ya no vale. Sigo. Este término lo dejo igual. Y ahora aplico la regla de Leibniz. Como tengo aquí la derivada respecto a mu y aquí la derivada respecto a mu, las combino las dos como una derivada total. Esto es la derivada respecto a la coordenada mu de lo que cambia el lagrangiano respecto a solamente la velocidad, parcial mu phi, por delta de phi. Hemos dicho que las x no cambian en esta mini demostración. Así que en la acción, que es la integral sobre x del lagrangiano, eso no cambia. Solo cambia el lagrangiano. Si tenemos una simetría de la acción, como esto no cambia, es una simetría del lagrangiano. Así que el lagrangiano tampoco cambia. Así que esto es cero. Ya tengo la corriente conservada. Esto lo leo como parcial mu de j mu igual a 0 y he encontrado la corriente de Noether. J mu es igual a delta de L respecto de la derivada mu de phi por cómo cambia phi y me falta usar, de lo que he dicho por aquí, lo de simetría continua de la acción. ¿Vale? Simetría continua, ¿eso qué quiere decir?
que esta variación de phi va a depender de un parámetro continuo. Tiene que ser continua porque en el cálculo variacional tenemos que poder tomar el límite a cero. Una simetría discreta no me dejaría ni escribir esta primera ecuación. El delta phi sería finito, no tendría una ecuación de movimiento típica. Bueno, si esto depende de alfa, el parámetro de la simetría, pues aquí es la derivada respecto a alfa. Y eso es cero. Al revés, esto no es cero, esto es conservado. Eso es la corriente y se conserva. La derivada respecto a mu de j mu es cero. Bueno, ¿qué pasa? Nota aparte, por si acaso el profesor de relatividad general no os lo ha mirado últimamente. ¿Qué pasa si además, no lo voy a hacer, pero si además ahora las x resulta que cambian? Lo cambio aquí a naranja, entonces habría un término más. Si lo repetís, porque lo que es invariante es la acción, no el lagrangiano, ¿no? Entonces, de la variación de las x, hay un término más aquí, la corriente adquiere un eta mu nu por el lagrangiano. Bueno, en general, el eta mu nu es para traslaciones. En general, eso tiene que ser un delta de la x respecto a la alfa. Pero para traslaciones en concreto, traslaciones, entonces, si trasladamos a lo largo del... Si trasladamos un vector epsilon mu, por ejemplo, a lo largo del eje z, aquí va a haber una derivada de x respecto a los epsilon, el vector que traslado, ¿no? A x le sumo este vector. Y entonces es cuando sale aquí una eta mu nu. Entonces el tensor de energía e impulso, que viene de la invariancia bajo traslaciones, tiene un término más. El tensor de momento angular también. ¿Vale? Si las variaciones son internas, simetrías de color, simetrías de carga eléctrica, etc., entonces solo tenemos ese trozo. Eso lo pongo, pero vamos, en realidad hoy no me interesa. Voy a seguir con lo que está recuadrado en blanco y voy a volver al lagrangiano que teníamos en teoría de Yukawa, que es el que estuvimos renormalizando el otro día. Este lagrangiano tiene una invariancia. Voy a dejar el campo phi igual que estaba, no se toca. Y ahora voy a refasar el campo psi. Uso indistintamente más menos alfa, el signo lo puedo absorber en la alfa, ¿no? Lo único que en la misma pizarra, con un poco de suerte, siempre será el mismo signo, para evitar confusión. Pero a largo plazo seguro que voy cambiando de uno a otro. Vale, voy a construir la corriente de Noether. Eso es una simetría, como veis en el lagrangiano de Yukawa es evidente, ¿no? Los términos de tipo psi barra psi no cambian, porque esto, el conjugado adquiere un elevado a menos y alfa, este un elevado y alfa y se cancelan. Así que vuelve a psi barra psi. Y psi barra cualquier matriz o derivada, psi barra, aquí pongo una matriz, por psi es invariante, va a parar a lo mismo. Psi barra, la misma matriz, psi. Y si pongo una derivada, no pasa nada, porque he dicho que la simetría era global. Eso quiere decir que en todos los puntos del espacio-tiempo cambia, el campo se refasa a la vez. Elevado a menos y alfa, elevado y alfa, como es constante, pasa al otro lado de la derivada, se cancela con este y vuelve a quedar lo mismo. O sea que el lagrangiano de Yukawa tiene una simetría global. No tiene una invariancia de recalibración local, pero el teorema de Noether no la pide. Todo lo que pide es una invariancia global. O sea que hay una corriente conservada, basta con que esa alfa sea la misma en todos los puntos. No necesito que haya una invariancia local. ¿Vale? Bien, pues iba a construir la corriente de Noether, o sea que me voy a dejar esa ecuación y borro lo demás. A ver qué es esto. Ahora el campo va a ser psi, así que tengo una delta L respecto a la parcial mu de psi por delta psi respecto a la alfa, que es el parámetro de la transformación. Bueno, esto debería estar sumado sobre todos los campos que hubiera. O sea, aquí si tengo varios campos, como es el caso en la teoría de Yukawa, tengo que ponerles una i a cada uno y sumar sobre i. Lo que pasa es que aquí el campo escalar no se transforma. O sea que esa derivada da cero. Solo queda el espinor. Así que voy a poner aquí el espinor. ¿Vale? Bueno, pues esto es delta de psi barra y parcial psi respecto a parcial mu psi. Y luego por esta derivada
del espinor, aquí, la derivada del espinor respecto a alfa, que saco de la regla de transformación, y aquí saco delta psi, así que voy a colocar un i elevado a i alfa. Bueno, esta derivada es fácil de calcular. Desarmo el contenido de esa parcial con raya, que es parcial mu con una matriz gamma mu constante. Entonces, si derivo respecto a parcial mu psi, esto está aplicado sobre psi, recojo esto y esto respecto a lo que estoy derivando y me sobra la gamma mu. Así que esto es el i y una i que baja de esta i y el elevado a i alfa que tengo de aquí, agrupo las constantes, ahora las voy a tirar, y luego me queda de la derivada psi barra gamma mu y finalmente el psi que viene del otro lado, psi, que vuelve a reconstruir un bilineal. Eso es una constante, así que si esta corriente se conserva, la corriente sin la constante también se conserva. Así que puedo tomar psi barra gamma mu psi como la corriente de Noether, ¿vale? Y ahí reconocemos, ¿qué reconocemos? Si habéis visto algo de electrodinámica, es la corriente eléctrica, ¿no? Y no del todo, no está la carga eléctrica. La corriente eléctrica viene de la invariancia bajo refasajes del campo del fermión, perfecto. Pero vamos a ver qué es eso exactamente, construyendo la carga. Voy a construir la carga, que es la integral de la densidad de carga, que es la J0 de la corriente. Si integro esa densidad sobre el espacio, cuidado que no está el tiempo, ¿vale? Entonces obtengo la carga total. Metemos esto aquí, esto es la integral de d3x, el psi barra, que es psi da gamma 0, luego la J0 indica que tengo que poner un gamma 0, eso es este 0, y finalmente psi. Las gamma 0 se cancelan, porque gamma 0 al cuadrado es la identidad, y queda la integral de psi da psi. Bueno, ¿eso qué es? Vamos a sustituir la expansión de los campos. Así que psi era la integral de 3k partido 2pi cubo, 1 partido raíz de 2k, suma sobre los espines, elevado a menos i kx, creador de la antipartícula, el positrón, digamos, o en este caso de la teoría de Yukawa, pues el antiprotón. De Sedaga, el espinor correspondiente, elevado a i kx, esto es todo al mismo tiempo, es el campo en tiempo cero, o sea que no hay tiempos ni energías. Bueno, hay una energía aquí abajo, pero es la raíz de k cuadrado más m cuadrado. ¿Qué más? Elevado a i kx, destructor de la partícula y espinor. Bueno, conjugo y obtengo el psi daga y sustituyo los dos aquí. Este campo directamente aquí y el conjugado a la izquierda. Y ahora tengo una integral sobre x. La integral sobre x me permite hacer las integrales sobre los factores de Fourier, como siempre, porque no hay más x, y me da una delta de k menos q. El otro campo, psi daga, lo escribo como una integral sobre una variable q, porque son variables mudas, no pueden ser la misma. Pero al integrar sobre x me da una delta. La delta pone k igual a q y me quita una integral. Entonces solo queda una integral sobre una de las variables momento. Vamos a poner k, 2pi cubo. Luego utilizo que estoy multiplicando dos campos, que los espinores de igual momento son ortogonales. Entonces sustituyo v daga u por 0 y u daga u y v daga v por la normalización, y les habíamos dado la normalización u daga u igual a 2e, ¿verdad? Y si tienen dos espines S y S', delta de S y S'. Tienen que tener igual spin y la constante de normalización era 2 veces la energía en vez de 1. La no relativista sería 1. Vale, pues hago todo eso y entonces aquí solo quedan ya los modos normales, las Ds y las Bs. Y os salen en esta combinación. Hay que sumar sobre los espines, hay que dividir por 1 entre 2k y finalmente
B daga S de K, BS de K, menos D daga S de K, DS de K. ¿Eso qué es? Me recuerda el número de partículas. Este primero es el número fermiónico neto, efectivamente, es el número de partículas. Y este es el número de antipartículas. Número de partículas menos número de antipartículas es el número fermiónico neto. ¿De acuerdo? Eso es una cantidad conservada. ¿En qué sentido se conserva? La derivada, ya lo he borrado, la derivada mu de esta corriente es 0. La derivada mu de J mu es 0 y además esta carga, integrada sobre todo el espacio, también es 0, porque es una carga que conmuta con el hamiltoniano. Bueno, pues esto deberíais saberlo más o menos, a trozos alguno, pero más o menos os tenía que sonar. Lo que viene ahora debería ser nuevo, aunque ya he visto que hay alguna persona que se lo sabe. Os voy a contar lo que pasa en cuántica. ¿Vale? O sea, ahora nos vamos a teoría cuántica de campos, entonces, bueno, esta ecuación ya es cuántica, esta ecuación es cuántica, pero esta ecuación es clásica. Para demostrar esto uso el teorema de Noether. Así que la demostración que tenemos lleva a las ecuaciones clásicas del movimiento. Y me gustaría limpiar eso. ¿Qué pasa si no las tenemos? El orden de las cosas va a ser el siguiente, a ver a qué me da tiempo. Primero os voy a dar el resultado, luego voy a ver un poco qué significa, cómo afecta la renormalización y al final os hago lo que me dé tiempo de la demostración. En las funciones de Green, en teoría cuántica de campos, tiene que haber una huella de la conservación. ¿Cómo afecta la conservación clásica de la corriente a las funciones de Green? Bueno, hay una observación de Weinberg muy bonita. Weinberg trata esto en detalle, pero lo trata en cuantización canónica, así que no le voy a seguir. Pero os voy a comentar un punto que seguro que os hace pensar, que es que la carga del positrón es la misma que la del protón. El átomo de hidrógeno es neutro. La carga del electrón es exactamente menos la del protón. Pero están en teorías muy distintas. El electrón ve correcciones virtuales de fotones por todas partes, pero el protón además está viendo gluones, ve la cromodinámica y las cargas débiles son distintas entre el electrón y el protón. Entonces todas estas correcciones de vértice que vimos el otro día, ¿cómo se las arreglan para que después la carga siga siendo la misma? Tiene que haber algo de conspiración, ¿vale? Pues eso se debe a que en las funciones de Green hay un efecto de la simetría. Bueno, si lo queréis leer en el libro de Weinberg en cuantización canónica, lo tenéis en la página 445, si no me equivoco, y siguiente del tomo 1. Las identidades que salen, debido a la simetría, se llaman identidades de Ward-Takahashi. Ward fue el primero que se dio cuenta que había algo y lo escribió, y Takahashi desarrolló más la teoría. Y van a ser del tipo derivada de mu, vamos a tomar una función de Green, va a ser una función de Green que involucre a la corriente, que es de lo que estamos hablando. La función de Green aquí va a tener más operadores cuánticos, más campos, algo. Y si se cumpliera la relación clásica de Noether, eso tendría que ser 0. Porque estoy derivando una corriente. Al hacer esta contracción, bueno, este algo tiene que estar tomado en otro punto, o sea, esto está en X y eso está en Y, Z, lo que sea, otros puntos. Los voy a llamar X1, X2, así que voy a adoptar ya la notación. Eso está en otros puntos. Al derivar aquí respecto a X, debería ver que esto es 0. ¿Vale? Eso no pasa. Esto va a ser algo que va a ser distinto de 0. ¿Vale? ¿Se entiende la estructura? Pues dejadme escribirlas. Voy a dar aquí arriba la forma general.
A ver, menos i derivada respecto a x mu. Orden temporal. Corriente de Noether. Eso es la corriente de Noether clásica, la que se obtiene antes de cuantizar. Y luego un operador que depende de un conjunto de x y es. Típicamente ese operador va a ser un producto de los campos. Y tomamos el elemento de matriz en el vacío de eso. Pues esto va a tener unas sumas. Primero voy a tomar todos los operadores de fermión que están aquí dentro y voy a sacar unas deltas de x menos la posición de cada una de ellas. Esa es la posición de cada uno de esos campos en que x1, x2 lo estoy evaluando. Y ahora el valor esperado del operador ordenado temporalmente. Lo mismo para las psi barras. Otro término que va a ir con el signo contrario. Para psi barra, todas las que haya en ese operador, delta 4 de x menos donde esté evaluado cada uno de esos campos de antifermión y la t. Orden temporal y ahora el operador. ¿Qué ha desaparecido del lado derecho? La j. ¿Vale? En el lado derecho no hay j. Solo está el operador que le acompañaba en el elemento de matriz de la función de Green. ¿Se ve? Bueno, las deltas se podrían intuir mirando esta ecuación. El que la derivada respecto a x actuara sobre algo que depende de x1 me tiene que obligar a pillar una delta de x menos x1. Y eso para cada uno de los campos que forman el operador. O sea que las deltas, que se llaman términos de contacto, en una larga imaginación, esta identidad de Warta-Kahashi tiene términos de contacto, se podían intuir. Pero lo curioso es que ha desaparecido la j, derivada respecto a x mu de j mu no aparece en el lado derecho para nada. Pero el lado derecho no es cero. ¿Vale? Sale el valor esperado del operador. Bueno. Así que los ingredientes son la corriente de Noether clásica, un operador que contiene uno o más fermiones, o sea, este operador es del tipo psi barra psi, psi barra psi, tantos como queráis. Y después el mismo operador hacia la derecha. Lo que pasa es que cambio cada una de las coordenadas, x1, x2, x3, x4, agarro cada una de ellas de una en una y las voy cambiando por la x. ¿Se entiende la estructura? Pues vamos a ver qué significa esto para la más sencilla, no trivial, que es la de 3 puntos. Lo que voy a hacer es tomar aquí la corriente y aquí un solo bilineal de estos. Eso me da una función de 3 puntos, con x, x1 y x2. Ese es el ejemplo clásico. Si tomo menos campos, lo que sale suele ser trivial, y si tomo más campos, os lo complico el álgebra. O sea que esta es la que se suele atacar. La función de Green de 3 puntos, menos i, g, mu de x, x1 y x2. La corriente evaluada en x y un bilineal con el primer campo en x1 y el segundo campo en x2. Esto va a ser el lado izquierdo, left hand side, de la ecuación de Warta-Kahashi. ¿Vale? Ese lado izquierdo va a ser, bueno, cuidado que todavía no lo he derivado, aún no está derivado, o sea que es eso, el elemento de matriz. Va a ser menos i, t, orden de temporal, j mu, psi de x1, psi barra de x2. No me he equivocado con la barra, el orden es ese. Para ver qué significa, la identidad de Warta-Kahashi la puedo escribir. La derivada de este trasto es una delta por el orden temporal sin la j de esos dos campos y otra delta por el orden temporal de esos dos campos, que no me dice nada ahora mismo. Voy a ver qué significa en términos de los órganos de Feynman, y para ello tengo que transformar Fourier.
Así que vamos a tomar la transformada de Fourier en las tres variables. Y vamos a generar un vértice G mu de K, P1 y P2. ¿Vale? Entonces esto va a ser la integral sobre la X, sobre la X1, sobre la X2, B elevado ahí, KX más P1 X1 menos P2 X2, fijaos que ese es el antifermión, es el psi barra, así que le he cambiado el signo al factor de Fourier, y G mu de X, X1, X2. Bien, al hacer esto, claro, la derivada que tenemos aquí respecto a X mu, la ecuación, la identidad de Obarta-Kahasi, va a parar a I, K, mu, ¿verdad? Porque va asociada a la variable X a la que le he puesto la K. Más cosas, la embarazo bajo traslaciones. Así que esto va a depender de x menos x1 y de x1 menos x2. En realidad no depende de tres variables, solo depende de diferencias de variables, porque si no la función de Green sería distinta si pongo la teoría de campos aquí o si la pongo en las Cibeles. No puede ser, la teoría de campos va a ser la misma. O sea, necesito un embarazo bajo traslaciones y eso solo depende de las diferencias entre los puntos. Bueno, pues esta función de Green tiene que orden temporal, esto contiene la interacción, aquí se monta la de Troya, empiezan a salir diagramas por todas partes y acabo le voy a poner una caja que contiene todas las correcciones radiativas de la teoría de perturbaciones y voy a amputar todas las patas. Aquí estamos insertando la corriente que viene con momento K. Si esto fuera electrodinámico, eso sería el fotón, la corriente asociada al fotón, pero como estamos en teoría de Yukawa, pues es la misma corriente, curiosamente, excepto que no está el campo del fotón, aquí no hay la nubes. Vale, y por aquí los fermiones, ¿verdad? A este le doy el momento P1, a este le doy el momento P2, amputo todas las patas, y eso es el vértice generalizado, y debido a la amputación, lo voy a llamar gamma mu. Gamma mu, que va a depender de los momentos P1 y P2. Aquí va a aparecer una ley de conservación. Ahora mismo no la calculo, porque voy a dar los pasos cuando mire el lado derecho de la ecuación esta, y es un poquito más sencillo que hacerlo aquí, pero sale igual, ¿vale? Es lo de siempre, al tomar transformadas de Fourier y hacer las integrales sobre X que dan deltas de las P's. Debido a la invariancia bajo traslaciones. O sea, aquí hay dos variables, pero aquí tengo tres integrales. Sobra una que da una delta. Ahora lo voy a intentar otra vez para recordároslo, pero con el otro término. Total, que este vértice amputado, vamos a llamarlo gamma mu, depende de P1 y P2. Aquí no había propagador del fotón, he insertado la corriente, pero aquí tenía dos campos en la función de Ring, y esos dos campos me van a dar un propagador cada uno. Toma el elemento de matriz. Se los he quitado al amputar. Entonces esto es lo mismo que el inverso de un propagador en P2 por esta función de Green transformada a Fourier, la G mu de K, P1 y P2, y otro campo amputado por el otro lado. O sea, un propagador amputado por el otro lado. Ese menos uno. Vale, ¿qué sería esto en teoría de perturbaciones? Tengo que agarrar psi barra, gamma mu, psi, que es la corriente, poner dos campos, psi, psi barra, y luego quitar los propagadores. Solo queda gamma mu. Si hacéis el ejercicio, en teoría de perturbaciones, a nivel árbol, no hay bucles, todos los diagramas son no cíclicos, no hay ciclos, pues queda simplemente la gamma mu de Dirac.
Por eso se utiliza aquí la letra gamma mayúscula, porque esta generaliza la matriz de Dirac, que es el vértice este. Si os fijáis, si no incluye interacciones, ¿qué es esto? Computando aquí y aquí. Esto es la psi barra de gamma mu psi, y ahora le estoy poniendo por la izquierda y por la derecha los campos, he dicho que los computo y me queda solo gamma mu. Computamos los propagadores, aquí tengo que poner un psi barra, aquí tengo que poner un psi, quito los propagadores y queda una gamma mu. O sea que esto en teoría de perturbaciones ahora de 0 es gamma mu. Pero ahora es una construcción en la teoría completa. Puede incluir este vértice cuadradote, puede incluir todas las correcciones radiativas que queráis. Pues ahora voy a aplicar los mismos pasos al lado derecho de la identidad de Ogarta-Kahasi, a ver qué dan. Lo voy a dejar aquí. Vamos a estudiar el lado derecho. Entonces, voy a transformar Fourier, el primer término, el de arriba, que es delta cuarta de x menos x1, t psi de x1, psi barra de x2. Es el ordenador temporal del operador, el operador ha dicho que era psi barra. A ver, está funcionando bien. Y luego voy a hacer lo mismo con el otro. La diferencia es que cambia x1 por x2. O sea, este x1 que he puesto aquí, cuando sume sobre psi barra, la x1 de la delta va a ser la x2. Me voy a fijar en el primero. Entonces transformo Fourier. Así que tengo, fijaos que ese es el propagador de Feynman. Aquí estoy viendo SF de x1 menos x2. Y ahora tengo una delta y una integral sobre x, x1, x2, y me falta el factor de Fourier. Estoy haciendo lo mismo que aquí con el lado izquierdo. Le pongo todo el exponencial, elevado ahí a x más px1 menos, perdón, p1x1, p2x2. Tiene que depender de Q1 y P2. Vale, cambio la variable. Sé que esto solo depende de x1 menos x2. Y aquí estoy viendo p1x1 menos p2x2. Por primera abajo traslaciones, lo vimos casi en la primera clase. Esto solo depende de una variable. Esto depende de dos. Voy a separarlas. Así que voy a escribir esto utilizando x más igual x1 más x2 partido por 2 y x menos igual x1 menos x2. Ese medio está puesto para que el jacobiano del cambio sea 1 y no me afecte a las medidas de integración aquí. Entonces queda por cierto, la integral sobre esta delta la voy a consumir con la integral sobre x y me olvido de ella. X es igual a x1. O sea que solo tengo dos integrales y con ese cambio de variable me tienen que quedar dos variables. Es la integral sobre la más y la integral sobre la menos. Y ahora el exponente que está preparado para que sea elevado ahí x más por k más p1 menos p2 y x menos partido por 2 k más p1 más p2, todo ello con el SF que acabamos de decir de x1 menos x2, que es x menos. ¿Vale? Aquí estamos tomando esa transforma de Fourier y como ahora nada depende de x más que este exponente, esa integral me fija una delta de Dirac de conservación de los momentos. Así que voy a recuadrarla, que me queda en rosa. La integral sobre x más con este factor de Fourier lo paso a un 2pi4 delta 4 de k más p1 menos p2. Ese cálculo es el mismo que he dicho aquí que me iba a hacer, y da la conservación k, ya lo he borrado, no sé dónde está, aquí, está aquí. Eso es esto mismo. Pasa también en el lado izquierdo.
Entonces lo voy a cancelar. Entre el lado izquierdo y el derecho voy a cancelar la delta de conservación del momento y de la energía. Vale, y lo que queda pues es la transformada de Fourier del propagador de Feynman. Así que SF y la variable es P2. Si esa delta se la aplico aquí, K más P1 se convierte en P2. Aquí hay dos P2. Dos P2 con un medio se cancelan y queda X menos por P2. O sea que es el propagador de Feynman en espacio de Fourier evaluado en P2. Ya está. Ese es el primer término. Y ahora lo mismo para el segundo. Vuelve a ser el propagador de Feynman, pero evaluado en el momento contrario. Porque cambia X1 por X2. Así que cambia P1 por P2. Bueno, para montar la identidad de Barta-Cahashi me falta la derivada. Esto es el lado izquierdo salvo la derivada. Voy a llegar a este vértice. Y el lado derecho son propagadores. El lado izquierdo es la derivada de la g realmente. Es la derivada de esta función. Función a la que he dicho que le iba a quitar los propagadores. Tengo que borrar, pero la tenéis delante, ¿verdad? Va a ser esta g y le voy a amputar un propagador por cada lado. Resultado. La derivada me da una Camus. Luego tengo esta función, que en principio depende de P1 y P2 y de K, pero sabemos que K es función de P1 y P2, es la diferencia de esos dos. Y ahora el lado derecho. Las deltas las he cancelado, me queda un propagador, pero la construcción, fijaos que es S-1 de P2 por S de P2 por S-1 de P1, porque he dicho que para pasar de gamma C voy a meter una amputación por cada lado. Y este es el inverso de este, con lo cual solo queda una diferencia de inversos. Y ajustando las síes y los signos, creo que queda en este orden el propagador inverso de P2 menos el propagador inverso de P1. ¿Vale? En dibujito vuelvo a poner el vértice completo. Fijaos que eso es una identidad en la teoría completa debido a la simetría. Cojo el vértice completo, que depende de mu. Lo multiplico por Kmu. Si fuera teoría de perturbaciones, simplemente sería gamma mu. Y ahora estoy escribiendo un propagador completo inverso en este momento, P2, y le resto otro propagador inverso completo en P1. Eso es una identidad entre funciones de Green, ¿vale? La podemos comprobar a nivel árbol, a orden 0 en correcciones radiativas. Esto hemos dicho que era la gamma mu. Y el propagador inverso, este es P2 menos M y el otro es P1 menos M. Las M se cancelan y queda P2 y menos P1. Pero como todo eso está multiplicado en la identidad de Ward por esta delta de conservación, sé que la diferencia es la K. Así que esto es K, efectivamente. ¿Vale? O sea que escrito a nivel árbol es una trivialidad la identidad de Ward. La gracia viene cuando empezamos a calcular bucles y renormalizamos. Y todas estas funciones empiezan a adquirir, lo que vimos el otro día, delta de zetas por todas partes. Bueno, pues esas delta de zetas tienen que estar organizadas para mantener eso. Este es el nivel árbol. Computado, eso sería la gamma mu. Porque la corriente de Noether, la J mu, habíamos dicho que era psi barra gamma mu psi. Bueno, pues ahora J mu 0 va a parar a 1 más delta ZJ J mu 0. Cuando calculemos el intercambio aquí de un bosón de Yukawa, la corrección de vértice. Alguien se molesta en calcular la corrección de vértice, entonces aquí aparece un propagador, aquí aparece otro propagador, un propagador del bosón, un diagrama con 3 denominadores, repetís los trucos de los denominadores del otro día, utilizáis la variable de Feynman, me equivoco en los menos, me equivoco en las síes, pero un día llego a la corrección de vértice y la meto aquí, catapaf. Bueno, pues lo que está diciendo esto
es que si en lugar de calcular para la parte longitudinal, fijaos que esa es la parte longitudinal, estoy proyectando sobre K, la parte longitudinal sale de los propagadores, que son diagramas mucho más sencillos. Puedo calcular la parte longitudinal de esta corriente, pero ahí ya veo la divergencia normalmente. Las partes finitas pueden depender de los índices de Lorentz y tal, pero este factor lo veo, aunque el proyecto es sobre Camus, ese factor lo sigo viendo. O sea que me permite la parte infinita, la aíslo inmediatamente. La renormalización de la corriente sale con los propagadores. ¿Y cómo se renormalizaría el propagador? Pues tendría B2 barra menos M, me voy a parar a 1 más delta z psi de P2, como vimos el otro día, menos M más delta de M. Hay que absorber divergencias en contratérminos para la parte cinética y para la parte de masa. Sustituyo esto de los propagadores en la identidad de Ward y me queda que 1 más, bueno, la identidad de Ward Takahashi, donde quiera que esté, aquí arriba. Vengo aquí y donde pone SF-1 de P1 sustituyo esto. Y donde pone SF-1 de P2 lo mismo. Y donde pone Camus gamma le meto 1 más delta ZJ. Y queda que 1 más delta ZJ de Camus gamma mu más la parte finita que no voy a perseguir tiene que ser igual a 1 más delta Z psi de P2 menos 1 más delta Z psi de P1 más parte finita que no voy a perseguir. Sigo los infinitos y para que esta identidad se siga manteniendo, eso es una identidad debido a la simetría, tiene que ocurrir que las deltas estén relacionadas. Si no me equivoco, resto estas dos y me queda que delta ZJ es delta Z psi. ¿Qué sale aquí exactamente? Depende de cómo esté organizada la teoría. ¿Vale? Pero tal como lo tengo, me parece que sale esto. La constante de renormalización de esa corriente tiene que ser igual a la constante de renormalización de ese campo. Curioso, ¿no? O sea que hay un montón de cálculos que se tienen que arreglar para respetar eso. Sirve, por ejemplo, para detectar errores. Bueno, técnicamente es importante para la renormalizabilidad de la teoría. Las demostraciones de renormalizabilidad se suelen apoyar en identidades de este tipo. Uno quiere demostrar que a todo orden en teoría de perturbaciones, cualquier divergencia que aparezca se tiene que absorber en los contratérminos. Eso es un follón. Hay unas fórmulas de árbol, porque claro, si tengo una función de n puntos, tengo que intentar reducir una función de n-1 puntos, operar por inducción, tremendo. Son unos trabajos de los 50 y 60 tremendos. Bueno, pero se apoyan, una de las cosas que utilizan son identidades de este tipo. Las constantes de renormalización están relacionadas. Y si tenemos más campos, como es la identidad típica, esta es la básica con una función de 3 puntos, ¿qué pasa si hay más? Pues vamos a tener siempre la parte longitudinal de un vértice generalizado con n campos, ¿vale? Igual a una suma de funciones de Green con una pata menos, como pasa aquí. Esto es una gamma con 3 patas, esto es una gamma con 2 patas. Aquí tengo 2 patas, aquí tengo 3 patas en el lado izquierdo. Podéis pensar en el inverso de un propagador como un vértice en el que falta una pata. Es una notación que a veces es útil. Bueno, pues aquí me falta una mu también, en algún sitio. Si tenemos una función de 7 puntos, lo que sale a la derecha es una suma de funciones de 6 puntos con deltas de Dirac. ¿Vale? Al pasar espacio de momentos, las deltas desaparecen y quedan funciones de Green en espacio de momentos con una pata menos. Vale, y ahora la histórica, la primera que se obtuvo, que es la identidad de Ward, es un límite de esto.
Estas he dicho que se llaman de War-Takahashi y son las extendidas, pero la primera, la que obtuvo War, es el límite cuando P1 tiende a P2. ¿Qué pasa si nos acercamos? Recordemos que K era la diferencia. Así que esto es lo mismo que decir que K se va a cero. La corriente se inserta con momento cero. Es como si fuera electrodinámica, el fotón tendría momento cero libre. Si en vez de partir de un diagrama que vaya desde una partícula con momento K, que tenga n partículas de momentos P1 y así, tienes otro diagrama que no sé si me explico. O sea, en este caso lo estás estudiando La cuando... corriente de Nether me da la J. Si no, no tengo nada de qué hablar. O sea, que siempre hay una J. A esa J le doy un momento que es K. Inserto una partícula de momento K. ¿Vale? Y ahora puedo dar cualquier número de campos. Puedo estudiarlo para cualquier función de Green. Pero siempre son funciones de Green que incluyen esa J. Es que si no, no tiene nada que ver con la discusión de simetrías que traíamos. ¿Vale? O sea que siempre hay una J con momento K. Y a las demás las llamo P sub I. O X psi o X psi barra. Y esa partícula con momento K, o sea, sería como el propagador. Es la corriente. O sea, es la estructura a la que se acoplaría el fotón en electrodinámico. En la teoría de Yukawa es que no está en el lagrangiano esa corriente. En la teoría de Yukawa, X, como es psi de X gamma mu, psi barra de X gamma mu psi de X, no está en el lagrangiano. Entonces no es una interacción, es un vértice extra que puedo añadir, puedo definir y añadirlo, y me dice cómo se renormaliza esa corriente si me hace falta para algo. En electrodinámica pasa a ser más importante porque además es un término de la interacción, es cómo se acopla el fotón. Pero como eso es la segunda parte del curso, yo no tengo que aprender a Yukawa. ¿Vale? Bien, estaba diciendo que la forma más antigua es tomar el límite en el que los momentos son iguales. Básicamente, esto es P, P1 vamos a llamarlo P, y P2 también es P, y la K es 0. Es el vértice corriente campo-campo evaluado en 0. Bueno, entonces la K, que acabo de borrar sin querer, la K pasa al otro lado, estos dos van al mismo punto, o sea, esta diferencia se va a 0, pero la K también se va a 0. Entonces pasa la K al otro lado y construye una derivada. Así que esto pasa a ser la derivada respecto a P del inverso del propagador. De nuevo es trivial. En electrodinámica a primer orden es trivial. Es el gamma mu, y por ahí tenemos, bueno, en teoría de Yukawa a primer orden, es trivial. Y esto es la derivada respecto a P del propagador, que hemos dicho que era P mu gamma mu menos la masa por la identidad. Entonces, si derivo respecto a P, que queda gamma mu, que vuelve a ser este gamma mu. Esta observación de aquí abajo es la identidad de War. War se dio cuenta que eso es una trivialidad, se cumple en teoría de perturbaciones y empieza a calcular bucles. ¿Vale? Aunque haya unos diagramas tremendos, se sigue manteniendo que la derivada del inverso del propagador es la función de vértice evaluada al momento del fotón 0. La corriente que inyecto tiene un momento 0. Bueno, pues ahora me quedan 25 minutos para ver qué puedo demostrar en la identidad de War-Takahashi, y ahora hasta donde llego. Creo que no me va a dar tiempo. Vamos a demostrar esto que me he dejado aquí en la mitad de la clase. En el libro de Weinberg lo tenéis demostrado, que es bastante conciso, mediante cuantización canónica. Pero como estoy dando un curso a través de la integral de camino, me va a costar un poco más. A cambio, cuando veáis las teorías de Mills no abelianas, hacerlo mediante la integral de camino permite resolverlo en absoluto. Con la condición canónica es extremadamente difícil. Vamos a intentar demostrar esto. Vamos a partir de la simetría global. Que aquí va a ser un refasado de los fermiones. Psi de X va a ir a parar a E elevado a I alfa por psi de X, con alfa una constante, no depende de X y no hay fotones, en teoría de Yukawa. El otro campo, psi barra de X, va a ir a parar a psi barra de X por elevado a menos I alfa. Y he cogido ya la convención contraria. La demostración he escrito la convención contraria, menos y más.
expando, la simetría es continua, así que esto es 1 menos psi alfa psi de x, y esto es 1 más psi alfa psi barra de x. Aquí durante un momento he puesto este factor a la derecha, porque cuando sean matrices de color el orden importa. Pero como yo estoy en teoría de Yukawa, ya sé que es un número, lo puedo pasar a la izquierda del cambio. Bueno, la simetría es una simetría clásica del lagrangiano de Yukawa. Así que inmediatamente sé que la acción es invariante. Si evalúo la acción en alfa, toma el mismo valor, depende del campo y del campo conjugado, toma el mismo valor que si la evaluara en alfa igual a 0. La acción tiene que ser invariante. Vale. Va a ser también una simetría cuántica. Esto ahora es menos obvio. Voy a pedir que la medida de la integral de camino de psi barra también sea invariante bajo este refasado. Fijaos que aquí tengo los campos. En alfa sea igual a la misma medida en alfa igual a 0. Eso no estaba en el teorema de Neto, pero esto me va a hacer falta para demostrar esta identidad. ¿Vale? Que la medida no cambie al tratar los fermiones. Fijaos que en el caso clásico lo había pedido sobre las ecuaciones de movimiento. Había pedido que fuera una simetría de la acción sobre las ecuaciones de movimiento. Ahora estoy pidiendo un poquito más. Estoy pidiendo que sea una simetría de la acción, pero también que sea una simetría de la medida de integración en la integral de camino. Con eso voy a escribir un correlador y luego voy a aplicar cambios de variables, sacar derivadas y trabajar un poco. Entonces el correlador es psi de x1, psi barra de x2. Parece bastante inocente. Y ahí sacaría un propagador, ¿no? Bueno, no es el de Feynman, pero no he puesto el orden temporal todavía. Entonces aquí sacaría la integral de camino de psi, la integral de camino de psi barra, y he pedido que esto sea invariante en el paso anterior, o sea que esto no va a cambiar cuando troque los fermiones. He llevado ahí integral de 4x, psi barra y parcial psi, más sigo la exponencial aquí, el resto del lagrangiano, que no me interesa, porque el lagrangiano de Yukawa, la interacción y el término de masa no tienen derivadas, son psi barra psi, y psi barra psi es invariante bajo este cambio. Psi barra psi, o psi barra matriz constante psi, ya son invariantes bajo este cambio. Sin embargo, voy a mantener la derivada un momento. ¿Vale? Ese lo voy a separar. Y el resto del lagrangiano, que es obviamente invariante, ya no lo escribo. Y finalmente cierro la exponencial y todo esto va multiplicado por psi de x1, psi barra de x2, que son los dos campos cuya función de Green estoy buscando. ¿Os acordáis, verdad? Tema 2. Vale, entonces te estaba diciendo que todo esto es invariante bajo la simetría global del desfasaje, ¿no? Y además todo este resto es local en X, porque vienen los campos siempre evaluados en el mismo punto. Los bilineales vienen siempre en el mismo punto. El único término que no es local es ese que lleva la derivada, que necesita tomar el límite cuando x1 tiende a 0 de x1 menos x2. Bueno, ¿esto a qué viene? Pues que ahora voy a aplicar una transformación local. Cuidado, eso no he dicho que fuera una simetría en ningún momento. No tiene por qué ser una simetría.
no tiene por qué darme lo mismo, esto va a cambiar. ¿Vale? Eso no es una simetría, voy a ver cómo, pero puedo hacerlo. Puedo hacer un cambio local de esta ecuación es una identidad, hago un cambio local y veo que sale. Lo que sí sé es que estos términos son locales. Entonces, no importa que la alfa dependa de x. El que aquí ponga un elevado a menos si alfa de x y aquí un elevado a más si alfa de x, se van a cancelar. El único que va a dar problemas es este. Ese no es invariante bajo una simetría local, solo es invariante bajo la global. ¿Vale? Pero en este momento ya he usado que el lagrangiano sí que tiene una simetría global. ¿Vale? Esto funciona porque esto es simétrico, si no, no funcionaría la cosa. O sea, la ecuación que voy a escribir a continuación falla si el lagrangiano no tiene la simetría global. ¿Vale? Y esto no es una simetría, es un truco matemático para sacar ecuaciones. O sea, que la hipótesis de simetría del teorema de Barta-Kajasi ya está usada. Vale, pues ahora es calcular. Voy a aplicar esta simetría. Primero necesito ver cómo se transforma esto que lleva la derivada en medio, la energía cinética. Aplicáis la regla de Leibniz y lo de siempre. Entonces tiene dos trozos, un psi barra gamma mu psi con la derivada de la alfa y luego un término psi barra y parcial psi. Puedo derivar el campo, paso el elevado de alfa a la izquierda y se anula con el de aquí. Si la derivada actúa sobre el campo, pasa lo mismo que aquí, que se cancela. Pero si la derivada actúa sobre la exponencial, al intentar pasar la exponencial a la izquierda de la derivada, recojo ese término. Eso es la regla de Leibniz, no tiene más misterio. Y luego, esta otra construcción que tengo aquí, la voy a subrayar en amarillo, para que se vea, el término psi de x1, psi barra de x2, que está también aquí. Este no es invariante, porque se ha tomado en dos puntos distintos. Este va a parar a una exponencial por la izquierda y una exponencial por la derecha. Expando las exponenciales Taylor a 1 menos si alfa de x1 más si alfa de x2 psi de x1 psi barra de x2. Bueno, lo juntáis todo y obtenéis que esta integral de psi barra, la exponencial de la acción, por psi de x1, psi de x2, voy a aplicar ese cambio de variable 1 de integración. Es decir, roto la variable de integración a elevado a i alfa psi en lugar de psi. Me queda la medida de integración, que es invariante, pero no todo es invariante. He dicho que de aquí saco una derivada de alfa y de aquí saco estos factores en amarillo. Entonces recojo un 1, que sería el ser invariante, y luego la integral de 4x psi barra gamma mu psi en x parcial mu de alfa más i por alfa en x2 menos alfa en x1. Cierro los paréntesis que tenga por aquí, que vienen desde el 1, porque este paréntesis ya debe estar cerrado. Y ya me queda la exponencial de la acción, psi en x1, vamos a llamarlo psi1 para que quepa en esta esquina, psi barra en x2. O sea que he recogido un par de términos, los que vienen de que esto no es invariante con este cambio de variables y los que vienen de este cambio de esa derivada que tampoco es invariante con ese cambio de variables. Y no hay más términos porque la simetría, el lagrangiano tiene la simetría global, todos los demás términos tienen la simetría global y las fases se cancelan. O sea que debido a la simetría global solo queda esto. Si ahora quiero igualar esto al otro lado, lo que he hecho aquí ha sido el cambio de variable de integración, ¿no? Pero ahora, este 1 va a cancelar el lado izquierdo antes de cambiar la variable. Todo esto se cancela con ese 1 y lo que queda es la variación. ¿Vale? Entonces,
eso da igual a 0 y va a ser una fórmula con 3 términos. Uno que lleva la corriente y 2 términos que no llevan la corriente. Y ahora aparecemos la estructura de la identidad de Walsh. O sea que todo esto lo he cancelado. Entonces, el cambio, la variación de esto, bajo ese cambio de variable, tiene que ser 0, porque lo único que hemos hecho ha sido cambiar las variables de integración. Un cambio de variables nuevas de integración no puede afectar a la función de orden final. De hecho se ve porque el lado izquierdo es 0 y lo he cancelado con este, y me queda que todo eso tiene que ser 0 a la integral. Así que esto es lo mismo que la integral de camino de dpsi barra elevado a is, la integral de la corriente en x por alfa derivada respecto a mu en x más i por alfa en x2 menos alfa en x1 por psi de x1 psi barra de x2 tiene que ser 0. Eso es una identidad. Si el lagrangiano tiene la simetría globalesa, esto se cumple siempre. Bueno, y según la hipótesis, si la medida es invariante. Si bajo ese cambio de variable no meto un jacobiano, sino que aparece un factor que sería el jacobiano. Nuestra primera demostración. Bueno, pues ya reconocemos los términos. Entonces, aquí tengo una integral sobre x de alfa prima mu de x, ¿no? Entonces puedo integrar por partes. Voy a pasar esa derivada por partes para obtener menos, pondría una i por algún sitio, como aquí no la he puesto, aquí no la pongo, menos la integral de 4x alfa de x, la derivada respecto a x mu j mu. Y ya vemos ahí la estructura de la derivada de la corriente. Como teníamos psi barra derivada psi, al meter un cambio de variable con alfa de x me salía un término donde alfa actuaba sobre la mu. Y al integrar por partes me llevo la derivada sobre la j. Y eso me devuelve la estructura que sería 0 en el teorema clásico de Noether. Pero en el segundo y tercer término no tengo la x. Así que en otro color, dejadme colocar aquí una integral auxiliar adicional. Para poder combinar las dos estructuras. Pero si meto una integral auxiliar, tengo una integración de más. Así que voy a poner una delta, para quitármela. Aquí voy a poner delta de x menos x2, delta de x menos x1, y eso me da las deltas que aparecían en la identidad de guardacajas y de antes. ¿Vale? O sea que dejadme escribir este factor en rosa, y alfa x2 menos alfa x1, psi barra de x1, psi de x1, psi barra de x2, como la integral de 4x, alfa de x, y delta 4 de x menos x2 menos delta 4 de x menos x1, psi 1, psi barra 2. ¿Se ve el movimiento? Y ahora ya puedo sacar la integral respecto a x fuera de la integral esta sobre las otras variables, psi barra, y ya me voy acercando a aquello. Queda que la integral de 4x alfa de x por la derivada integral de psi barra elevado a is j mu psi de x1 psi barra de x2 es igual a la integral alfa de x delta 4 de x menos x2 delta 4 menos x menos x1 integral de psi barra elevado a is psi 1 psi 2. Vale, esta fase alfa de x que he introducido era arbitraria, así que si estas dos cosas son iguales para cualquier factor con el que las integre, es que lo demás tiene que ser igual. Esto lo voy a quitar, es lo de siempre.
los núcleos de la integración tienen que ser iguales. Así que eso que está en blanco tiene que ser igual a eso que está en blanco. Y ya se debe seguir esta identidad. Lo primero es la representación en integral de camino del valor esperado de j por psi barra como el ordenamiento temporal, y lo que hay debajo es la representación del integral de camino de t psi con psi barra. Me he dejado una barra, ¿verdad? Seguro que me he dejado algún signo o alguna cosa más. Pues la cosa es de demostrar. O sea que la identidad de Ward Takahashi, las identidades, porque hay una para cada función de Green, salen de tomar una acción invariante bajo una simetría global y una medida de integración de camino invariante. En ese caso tenemos también una identidad en cuántica, de cuántica de campos. Vale, una nota sobre cómo pasamos al límite clásico. En algún momento querría recordar el teorema de Noether, donde está aquí. Entonces, para tomar el límite clásico voy a recuperar h barra. Entonces, en la integral de camino tengo el elevado a s partido por h barra. La acción está pesada con su unidad natural, ¿no? O sea que aquí tengo que poner una h barra. Entonces, una de las cosas que hice en esta demostración fue sacar un término parcial mu de alfa de x. Venía de derivar precisamente la acción. La acción contenía el término cinético. Si vais para atrás una página, contenía ese término. Y al efectuar aquí la rotación esta de las variables de integración y derivar, me salía este término. Pero ahora ese término va a ir dividido por 1 entre h barra, debido a que he recuperado la h barra en la acción, en el exponente, no en la acción. Así que este término va a llevar un 1 entre h barra. ¿Vale? Y de ese término sacaba este. O sea que si intento recuperar el límite clásico, el primer término lleva un 1 entre h barra. Y el de la derecha ya no. El de la derecha no tiene esta estructura. La acción sigue estando aquí, voy a poner las h's. Aquí hay una h barra, aquí hay una h barra, y aquí voy dividiendo por h barra. ¿Se ve? Bueno, lo más fácil quizás sea multiplicar toda la ecuación por h barra. Así que multiplico toda la ecuación por h barra, aquí, y cancelo esa. Paso la h barra al otro lado. Y ahora ya lo veis. Si h barra se va a 0, todo el lado derecho de la ecuación se va a 0. Es decir, que si h barra se va a 0, puedo tirar estos términos de contacto. Son puramente cuánticos. ¿Vale? Y queda lo que esperaba. Una cosa que tiene la derivada de la corriente, la cuadridivergencia de la corriente, se tiene que anular. ¿Vale? Entonces recupero que todos los elementos de matriz que involucren la divergencia de la corriente son 0. Parcial mu j mu de lo que sea igual a 0, que es lo que esperaba básicamente, ¿no? Sí. Pues con eso he terminado mi parte del curso.